tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Aprovecho de enviarle un especial saludo a quienes están conectados el día de hoy con nosotros desde Argentina, Bolivia, Ecuador, España, Guatemala y Paraguay. Sean todos muy bienvenidos. Dados los tiempos de pandemia e incertidumbre que estamos viviendo, espero que todos se encuentren bien y les envío mis mejores deseos de bienestar para usted y su familia. Para los que no me conocen, soy Pamela Andrade, gerente general de Familias Empresarias de Chile, donde nos enfocamos en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de trascendencia a través de las generaciones. Andrés, disculpa, yo estoy viendo tu pantalla. ¿Sí? ¿No? ¿Está ok? Está perfecto, te ves perfecto. Tienes Ya. toda la pantalla para ti. Ok. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre FEC, los invitamos a visitar y contactarnos a través de nuestra página web, fecchile.cl, o a través de contacto@fecchile.cl. Bueno, hoy Familias Empresarias quiere contribuir con este 18º webinar, Familia Empresaria, los modelos de traspaso generacional. Les comento que estamos grabando la sesión y que posteriormente les vamos a hacer llegar el acceso a la grabación. El webinar está planificado para una duración de 1 hora y 15 minutos aproximadamente, y para sostener esta sesión les agradecería que tengan su micrófono en silencio. ¿Se podrá apagar ese micrófono, Carolina? Ya lo hicimos. Ok, les agradeceré por favor que tengan su micrófono en silencio y se identifiquen con su nombre y apellido, ya que saber con quiénes estamos compartiendo nos permite reconocernos y conectar mejor durante la sesión. Posteriormente habrá un espacio de preguntas y comentarios en el cual nos acompañará un moderador invitado, así que les pido desde ya que puedan generar las preguntas o comentarios en el chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior de la pantalla. Bueno, procedo a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Leonardo Glickin, abogado, consultor de empresas familiares, expositor internacional, director de CAPS, Empresa y Familia Consultores, director del programa de empresas familiares y de la cátedra de empresas familiares de la maestría en finanzas, director de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, director del registro de consultores certificados del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Él es autor de varios libros de su especialidad, entre ellos Pensar la herencia, Exciting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, Los hermanos en la empresa de familia, y todos ellos actualmente publicados como ebooks. Leonardo también dirige el newsletter Temas de Empresa y Familia. Tengo el privilegio de dejar con ustedes a Leonardo Glickin, que nos acompaña desde Argentina. Muy bienvenido, Leonardo. Está sin micrófono, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Pamela. Gracias por la invitación y espero que este seminario sea de interés de todos ustedes. Vamos a tratar de responder algunas preguntas que tienen que ver con comprender la transferencia generacional, reflexionar respecto a la transferencia generacional y en algunos casos probablemente planificar una transferencia generacional teniendo en cuenta esto, que son los modelos que a lo largo de la práctica de muchos años de consultoría hemos podido identificar, porque en realidad, dice León Tolstoy, cada familia feliz se parece a otras familias felices, cada familia infeliz es infeliz en su propio estilo. Entonces nosotros trabajamos para tratar de identificar cuáles son las fuentes de infelicidad y poder en consecuencia ayudar a que haya cada vez más familias felices. Y esas familias felices pueden ser felices muchas veces porque teniendo una empresa encuentran el modo de hacer un pacto entre generaciones. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver cuáles son los diferentes modelos posibles entre pactos entre generaciones y también cuáles son los casos en los cuales los pactos entre generaciones no funcionan y por lo tanto cuáles son las consecuencias.
Si me permiten, entonces voy a compartir con ustedes la presentación. Entonces, el título de la presentación es Modelos de traspaso generacional en las empresas de familia. Originariamente, este estudio fue presentado como una ponencia en un congreso de la institución Laemos en Buenos Aires hace 2 años, pero yo vengo trabajando este tema específicamente desde que se reformó el Código Civil en la Argentina y advertí que detrás del objetivo de evitar conflictos, lo que había hecho el legislador había sido, paradójicamente, invisibilizar a la empresa familiar y establecer un mecanismo para que no se mantenga indiviso un patrimonio que en definitiva terminaba favoreciendo, sin que esto fuera la voluntad del legislador, pero indirectamente terminaba favoreciendo al hijo varón mayor. ¿Por qué? Porque el Código Civil argentino lo que dice es que en caso de que algún hijo hubiera participado en la fundación o en la explotación de la empresa, tendrá derecho a administrarla. Y luego tendrá un derecho especial a decir, quiero quedarme con la empresa. Y todo esto, en la práctica, sociológicamente, termina siendo favorecer a alguno de los hijos y sociológicamente, insisto, al hijo varón mayor. Entonces esto me llevó a pensar qué otros modelos pueden existir, y esto es lo que vamos a compartir hoy. Entonces ocurre que a veces un papá dice, la empresa es de la familia, pero mis hijos no están condenados a trabajar aquí. Y algún hijo aclara, ni la empresa está condenada a aguantarlos. Y también todos van a heredar las acciones, pero solo van a estar en la empresa aquellos que quieran. Pero también, y tengan capacidad. O sea, la empresa no es un ministerio de bienestar social donde cualquier persona sin trabajo se pone a trabajar, sino que la empresa tiene objetivos y la empresa tiene un parámetro de calidad que está relacionado con las exigencias del mercado. Y hay otro modelo donde alguno puede decir, estamos preparando la empresa para la 4ª generación. Ya con la confianza y el amor no basta. Cuanto más profesional sea la representación de cada linaje, menores serán los riesgos de conflicto y mayor, por lo tanto, la posibilidad de supervivencia. Fíjense este otro caso donde un padre dice, de mis hijos, el único que se comprometió con la empresa fue Juan, así que él es mi sucesor aquí. Ya veré cómo compensar a los otros. Y a veces un hijo a cargo de la empresa y probablemente en una situación de mucho conflicto con sus hermanos, dice, cuando papá se enfermó, ustedes todavía iban al secundario. Si la empresa sigue existiendo, es porque yo me arremangué. Y entonces quizás este hijo golpea las paredes de la empresa y dice, estas paredes existen porque yo trabajé para que existieran. Y a veces quizás algún hermano le dice, está bien, estuvo todo tu esfuerzo, pero estaba el prestigio de papá, o estaba el fondo de comercio de papá, o en algunos casos estaba la plata de papá y mamá. Entonces, esto de por sí es una fuente de conflicto porque aparecen diferentes visiones respecto de una misma situación. Más de una vez me han preguntado, ¿en qué generación estamos nosotros? Y justamente esta es la pregunta por excelencia de los casos que tienen que ver con este planteo. Y hay una 5ª hipótesis. Un papá que dice, yo me quiero retirar y asegurarme un ingreso. Y él dijo, papá, me quedo con el negocio y te pago una jubilación por el resto de tu vida. Como ven, son diferentes modos de encarar una situación. Probablemente también estamos hablando de empresas en diferentes momentos generacionales y también con diferentes situaciones económicas y organizativas. Pero vamos a ver cuáles son los valores que están comprometidos con cada uno de estos casos. El primero es un modelo al que llamamos el modelo integrativo. En este modelo, todos los miembros de la siguiente generación serán accionistas porque son herederos. Cuando digo accionistas,
Si es una sociedad de responsabilidad limitada, serán socios. Si es una unipersonal, serán todos herederos, tendrán una cuota parte de esa explotación. Pero lo importante es que el concepto es que la transmisión se da por razones de sangre y todos reciben en forma equivalente por el hecho de ser los hijos del fundador y la fundadora. Algunos de ellos podrán ser empleados, y aquí vamos a diferenciar entre quienes entran por mérito, quienes entran porque no tienen otro trabajo, quienes entran porque son personas de confianza, y algunos de ellos serán directores, y esto fundamentalmente, si ya tienen un protocolo familiar, va a estar ligado a la capacidad y al entrenamiento que tenga cada uno de ellos para cumplir esa función. Desde ya es necesario un buen equilibrio entre sus distintos intereses. Digamos que lo ideal es que todos prioricen la sustentabilidad de la empresa y que en función de una empresa que tiene que estar en un mercado competitivo, puedan alinear el resto de sus intereses. Y entonces es ideal que trabajen en la empresa los que están preparados para ello y tienen vocación, y en la medida de lo posible que haya un puesto preestablecido y que el puesto esté debidamente descrito, y que la elección de directores tenga que ver con el mérito, el saber y la experiencia de los miembros de la familia. Incluso en muchos casos se piensa también en algún director no familiar, y en algunos casos se piensa también en el concepto de profesionalización del management. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa esté en manos de profesionales, sean o no sean miembros de la familia. ¿Cuáles son los valores involucrados en este modelo integrativo? Básicamente, el valor de la igualdad, el valor de la unidad familiar, el valor de la libertad de elección, porque no están condenados a trabajar en la empresa. Ni la empresa, como decía el primer gráfico, está condenada a tenerlos adentro. El segundo modelo que planteamos es algo así como una evolución del primero, a este lo llamamos modelo representativo. Entonces, normalmente es aplicable a partir de la tercera generación o a veces una segunda generación donde la empresa originariamente fue de dos hermanos o una empresa multifamiliar o un mismo fundador o fundadora tiene hijos de diferentes matrimonios. Porque entonces es significativa la diferencia de criterios entre los linajes familiares y entonces la idea es que cada linaje familiar tiene derecho a una representación. Los representantes de los linajes toman las decisiones, es decir, que no hay una asamblea con todos participando en conjunto. A veces una asamblea podría implicar la participación de 30, 40 personas, y quizás si un primo vota en conjunto con otro primo de otro linaje, los respectivos hermanos se ofenden. Entonces lo mejor que puede ocurrir es que cada linaje tome las decisiones por sí mismo, nombra un representante y el representante es el que lleva esas decisiones al seno del directorio o del órgano de decisión que tenga la sociedad. Para ello se establecen diversas estructuras, por ejemplo, una sindicación de acciones, por ejemplo, diferentes sociedades, es decir, que cada linaje familiar tenga una sociedad diferenciada y que por lo tanto cada una de esas sociedades forme parte de un holding general o en conjunto poder tener una empresa holding. Y entonces que en la empresa holding se establezca con una estructura matricial cuál es el lugar para el representante de cada linaje familiar dentro de los diversos negocios del holding. Y a veces se utiliza la figura del fideicomiso o del trust, generalmente en empresas con una operación muy limpia, donde el eventual fiduciario no pueda ser acusado por mala administración o por ningún problema impositivo. ¿Cuáles son los valores involucrados en el modelo representativo? Fíjense, vamos a plantear algunos que son equivalentes a los que habíamos dicho antes para el modelo integrativo. La igualdad, la unidad familiar, la libertad de elección son exactamente iguales a los del modelo integrativo.
Pero aquí agregamos el valor del orden. Para eso justamente se hace este sistema de representación de acciones. El valor de la transparencia, porque a medida que nos vamos alejando del tronco inicial, fundador de la sociedad, es necesario que las cuentas sean cada vez más claras, porque en definitiva, cada uno de los que permanecen no permanecen solamente por su amor a la empresa o su amor a la familia, sino fundamentalmente por su interés económico en tanto accionistas. Y la gobernabilidad de la empresa, valor fundamental para que esa empresa que hoy está en segunda o en tercera generación pueda continuar a lo largo del tiempo, pueda convertirse en eso que los franceses llaman enoquian, o sea, esas sociedades que duran más de 100 años. El tercer modelo que hemos planteado es el modelo selectivo, que como les decía es el que lamentablemente prioriza el Código Civil y Comercial argentino, en la práctica es el único al cual se refiere, y este es el riesgo, ¿no es cierto?, que abogados y jueces que no saben nada de empresas de familia crean que lo que está en la ley es la realidad y que ese es el valor a defender. Por eso es que tenemos que trabajar tanto para demostrar que hay otros modelos y hay otras maneras de hacer el traspaso generacional. En el modelo selectivo, solo un integrante o un pequeño grupo de integrantes de la siguiente generación son los elegidos para ser continuadores en el negocio. Los que no son elegidos quedan fuera del negocio, aunque quizás reciban una compensación con otros bienes. Y muchas veces la paradoja de este modelo es que la empresa sigue repitiendo el modelo estructural de una primera generación. Es decir, la empresa no crece nunca. Siempre se va a manejar con los criterios y las prácticas de una primera generación. ¿Y cuáles son los valores involucrados? La continuidad del negocio, el liderazgo, el involucramiento personal, el reconocimiento al esfuerzo. Y esto es absolutamente válido cuando se trata de un negocio muy chico. A veces en un negocio muy chico no hay manera de incentivar al resto de los miembros de la familia. En realidad implicaría condenarlos a que tengan una parte de una sociedad que nunca puede dar dividendos. Es decir, que para ellos serían papelitos de colores, cuando quizás es mejor que en algunos casos aquel hijo que efectivamente se compromete con la práctica del negocio sea el que lo lleve adelante. Pues en esos casos, por un lado, negocios pequeños y por otro lado, actividades especializadas, por ejemplo, actividades que requieren de un título o una certificación, como puede ser un estudio profesional, como puede ser una clínica, por ejemplo, es decir, en fin, cualquier actividad donde el nombre de la persona que está a cargo sea una de las claves principales para el éxito y la continuidad del negocio. Entonces, para esos casos, el modelo selectivo es el modelo más recomendable, pero el problema es que muchas veces llevamos esto a otros casos en los cuales sería muy superador para la familia y también para la empresa el modelo integrativo o el modelo representativo. El modelo refundacional, y aquí vemos a Superman encaramado en una flecha, ¿no es cierto? Lamentablemente a veces los refundadores se sienten de esa forma. ¿Por qué? Porque uno o varios miembros de la siguiente generación consideran que hicieron una contribución extraordinaria para salvar la empresa o para darle una dimensión que antes no tenía. Debido a ese aporte extraordinario, consideran que su aporte es equivalente a una nueva fundación. Y este es el warning, esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque si no hay una visión compartida entre todos los familiares, estas diferencias de visión originarán crisis de poder. Decía un empresario que había armado una cadena gastronómica muy interesante, con varios negocios, decía, y si fuera por mí, esta cadena no existiría. Y la hermana menor le contesta, y sin la plata de nuestros padres tampoco. Los padres se habían fundido en un negocio textil y lo que habían podido salvar lo habían reinvertido en este negocio gastronómico. Entonces,
ocurría que para el hijo mayor todo había dependido de su iniciativa y de su esfuerzo, pero para los hijos menores, en realidad la clave estaba en el dinero de los padres. Y les voy a contar algo. Yo empecé a trabajar atentamente en este tema de los modelos de traspaso generacional cuando estaba trabajando con una empresa de transporte donde el fundador había sido afectado por una enfermedad grave cuando su hijo mayor tenía 18 años. Y este hijo se había puesto la pequeña empresa al hombro, había empezado a conducir casi diría el único vehículo que tenía la empresa. La empresa tenía una línea de servicio asignada, pero tenía un único vehículo, que cuando se enferma el padre lo empieza a manejar este muchacho y empieza a crecer. Y en un momento, cuando esto se convierte en una gran empresa, una empresa que actualmente tiene 80 micros, lamentablemente todos parados en este momento por el COVID, pero que seguramente van a volver a entrar en funcionamiento, hubo un punto en el que él se sintió un refundador, porque para él, de los 80 micros, el padre solamente había aportado uno, el micro número 1. Pero resulta que él estaba muy inquieto, no solo con su situación, sino también con su malestar, porque él sentía que sus hermanas que estaban con él en la empresa no estaban a la altura de las circunstancias. Y claro, en la etapa inicial, la etapa de diagnóstico, a mí me sorprende que uno de sus hijos dice, porque nosotros, los de segunda generación, y yo reviso mis apuntes y digo, ¿cómo segunda generación? Aquí tus primos me dicen tercera generación. No, 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 nosotros somos segunda generación, porque papá es el fundador. Y hablo con la hermana y la hermana me dice exactamente lo mismo. Entonces empecé a investigar el tema y hablé con él. Y él dijo, bueno, la verdad, esto es lo que yo transmití internamente a mi familia, pero después yo voy a la empresa y yo sé que mis hermanas son mis socias, y la verdad que todo esto me resulta muy incómodo, no sé dónde estoy parado. Entonces le digo, mira, creo que vas a tener que tomar una decisión en algún momento. Y si vos llegás a la conclusión de que tus hermanas están contigo como socias por un mandato familiar y por todo lo que hizo tu madre para sostener la unidad familiar cuando tu padre estaba enfermo, entonces tenés que reconocer que sos segunda generación, que vos no sos el fundador. El fundador fue tu padre junto con tu madre, y en todo caso, que vos sos el héroe que permitió mantener esta empresa. Lo reflexionó un tiempo y dijo, tenés razón, voy a reformular mi manera de ver la empresa, mi manera de ver la familia, y voy a aceptar que mis hermanas son mis socias en segunda generación y que todos nuestros hijos son tercera generación, pero yo necesito un reconocimiento. Y sí, el reconocimiento desde ya que lo necesitaba. Se dio la paradoja de que cuando él pudo entender cuál era su lugar, el reconocimiento vino de inmediato. Sus hermanas no lo podían reconocer porque en realidad lo que estaban haciendo era proteger su lugar en la empresa, porque sentían que si lo reconocían antes, él se iba a quedar con todo. Entonces, apenas reconoció su lugar como miembro de segunda generación, sus hermanas le reconocieron todo su esfuerzo y lograron armar un sistema que por ahora es integrativo, pero que seguramente en el futuro va a ser representativo. Entonces, ¿cuáles son los valores en juego en este modelo refundacional? El reconocimiento, la importancia que tiene el reconocimiento, es un reconocimiento mutuo. Hay que reconocer el esfuerzo del refundador. Valorar la diferencia, valorar que no todos son iguales. Y el liderazgo. Yo diría que el primer antecedente de este modelo refundacional lo tuve con un cliente de una relación totalmente armónica con su esposa, totalmente armónica con sus 3 hijos, único matrimonio, hijos del mismo matrimonio, pero él a toda costa quería ver qué modo había de donarle acciones a su esposa. Y yo le explicaba que en el régimen legal argentino, en esos tiempos, que había solamente un sistema, que era el sistema de la llamada sociedad conyugal,
no era posible que el marido le donara acciones a la esposa, es decir, que había que dar toda una vuelta si es que él quería que su esposa tuviera acciones. Yo le decía, pero en realidad, desde lo legal, no ganarías mucho, tenés otras formas de reconocerle el lugar a tu esposa. Y luego de mucho hablar, entendí que el motivo que él tenía para este pedido era que en realidad él, junto con su esposa, se consideraban refundadores. Él era hijo único y su padre les había dejado una empresa casi fundida. Y él lo que quería testimoniar era su agradecimiento a su esposa porque lo había apoyado y había sido un par en todo el movimiento para convertir a la empresa en la realidad que era en ese momento. Entonces, fíjense cómo lo simbólico ocupa tanto espacio en relación a este modelo refundacional. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, que va mucho más allá del reconocimiento económico. El modelo transaccional es el caso de una generación que vende la compañía a la siguiente o a antiguos empleados, sea a cambio de dinero en efectivo, en cuotas o a través de una renta vitalicia. Entonces, lo primero que podemos pensar es un modelo transaccional puro en el cual, tal como mostrábamos en el ejemplo inicial, un padre panadero, imaginamos un negocio pequeño, le vende a uno de sus hijos la panadería para poder garantizarse una renta vitalicia, para estar seguro que él y seguramente su esposa van a poder vivir dignamente el resto de su vida. Y que hay un hijo que va a tomar toda la responsabilidad y que por lo tanto implícitamente va a descargar de esa responsabilidad y de esa carga a sus hermanos. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en una empresa o en un negocio muy pequeño, donde resolvemos el tema de la supervivencia de los mayores en estos tiempos en que la supervivencia suele ser tan larga, por una parte, y resolvemos también entre los jóvenes cuál es la carga que cada uno va a tener respecto de sus padres. Pero yo tengo el caso de una gran empresa donde ya tenían prácticamente establecido el sistema, el modelo representativo del traspaso generacional, pero después de establecerlo, el padre les propuso a sus 5 hijos venderles la empresa por igual, en partes iguales. Y los hijos le dijeron, pero papá, si tu voluntad es que nosotros seamos tus herederos, y si entre nosotros no hay conflictos, y si aparte vos tenés un patrimonio realmente importante que no dependés de la empresa, ¿por qué querés vendernos la empresa? Y la respuesta del padre fue, porque si yo les vendo la empresa a ustedes, ustedes van a ser íntegramente responsables de la empresa y son ustedes los que van a tomar las decisiones. Y si quieren, me van a contratar a mí como consultor. Ahora, si yo no les vendo la empresa, si la empresa sigue siendo mía, les informo que pienso vivir muchos años más y ustedes van a tener que actuar como hijos durante muchísimos años. Ese fue el fundamento del padre para proponer la venta de la empresa. Por supuesto, hay otros mecanismos. A veces un padre puede decidir retirarse y dejar la dirección de la empresa en manos de sus hijos, pero este empresario por lo menos entendía que la propiedad era lo que iba a definir el máximo de compromiso posible por parte de sus hijos. Genial, Has, genial. Lo que sí me gustaría pedirte es quiénes consideran que sean los firmantes del acta para elegir así por lo menos a uno. Perdón, creo que las preguntas van a ir al final. Si me perdonan, voy a terminar la presentación y luego vamos con las preguntas. Los valores involucrados, el esfuerzo personal, el liderazgo y el involucramiento. Y aquí aparece un tema nuevo, que es el tema del empowerment, que es justamente lo que estaba mencionando recién. Es cuánto puede modificar la conducta de las personas el hecho de saberse propietarios. Y si comparamos a hijos que son sucesores en el futuro, de hijos que son herederos en el presente, vamos a entender con claridad a qué nos referimos con el concepto de empowerment. Cómo el hecho de convertirse en propietario puede generar en algunos hijos
una sensación de urgencia que para algunos padres puede ser algo significativo en relación a la decisión del traspaso generacional. Bueno, hasta aquí los 5 modelos de traspaso generacional. La idea va a ser que cada uno de ustedes reflexione respecto de qué es lo que ocurrió en el pasado, en su propia experiencia en la empresa, qué experiencias conocen de otros casos. Es muy significativo que a veces uno conoce otros casos y esos casos lo condicionan. Por ejemplo, me pasó esta semana, después de entrevistar a hijos e hijas de una pareja fundadora, que yo llego a la conclusión de que claramente el modelo recomendable para ellos era el modelo integrativo, porque los 3 hijos, que son los 3 extremadamente capaces, tienen una verdadera vocación de participación, tienen un lazo emocional muy fuerte con la empresa, se llevan muy bien entre ellos, y si bien una hija está hoy haciéndose cargo de la empresa en pleno COVID, los hermanos están dispuestos a colaborar, están dispuestos a integrarse. Entonces yo le hablaba de esto al padre fundador y él decía, bueno, lo que me decís es una novedad absoluta para mí porque yo vengo de otra historia. Entonces me cuenta una historia que había conocido de muy joven, ni siquiera una historia en su familia, en realidad era una historia de un primo que habían hecho una sociedad de capital e industria, por lo menos en la Argentina significa que alguien pone el dinero para que otro trabaje y luego se reparten los resultados por la mitad, y él estaba identificado con el socio industrial, o sea, el socio que trabajaba, que a los pocos años se había olvidado del aporte de capital de los que habían invertido, y entonces lo único que quería era salir de esa sociedad y quedarse con la operación que él había armado, porque le parecía injusto tener que repartir las ganancias. Entonces, este fundador estaba de alguna manera condicionado por esa experiencia que él había conocido de adolescente, y eso lo llevaba a pensar, no, no puede ser que esta empresa sea para todos, esta empresa tiene que ser para quien está trabajando en la empresa. Entonces, poder hablar y poder pensar en los modelos de traspaso generacional le permitió abrir su cabeza a otras alternativas. A veces uno conoce un caso de éxito, entonces se puede preguntar, ¿qué es lo que llevó a este éxito? ¿Cuál fue el orden que se generó para que esta situación sea exitosa? Y a veces uno se encuentra con situaciones difíciles de resolver. Por ejemplo, a mí me ocurrió con una agencia de seguros donde el padre claramente quería asegurar que su hijo, que había estudiado para ser su continuador en la agencia de seguros y que tenía excelentes ideas respecto de la agencia de seguros, en un cierto tiempo pudiera convertirse en el continuador en la empresa, porque claramente era el de las ideas y era el del empuje, y sus hermanos estaban absolutamente afuera de la empresa y no tenían ninguna vocación en ese sentido. Y desde mi punto de vista, este era un caso típico en el cual había que usar este criterio selectivo al que yo me estaba refiriendo, este modelo selectivo, y que en todo caso, como el padre quería ser justo con todos los hijos, de lo que se trataba era de evaluar realmente la empresa y por lo tanto poder compensar a los otros hijos con otros bienes y en todo caso que este hijo también les pagara a lo largo del tiempo una serie de cuotas, pero teniendo a sus hermanos no como accionistas, sino en todo caso como inversores. Bien, en ese sentido íbamos hasta que este hombre se topó con un escribano de su confianza, pero para el cual todos los hijos tenían que heredar por igual, porque este escribano de su confianza veía todo como patrimonio y dentro de ese patrimonio no dividía a la empresa dinámica respecto del patrimonio estático. Entonces el escribano le decía, no, 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 tiene que ser todo por igual para todos tus hijos. Las casas, el dinero, la empresa. Y esto le sembró tantas dudas a este hombre, todavía estábamos con la vigencia del viejo Código Civil y Comercial, el viejo Código Civil en la Argentina, que quedó directamente paralizado, no pudo tomar ninguna medida en beneficio de este hijo que realmente se lo merecía. Que no era en beneficio del hijo solamente, era también en beneficio de la empresa. Entonces vamos a ver
algunas pautas para la felicidad familiar, para la paz familiar. Y cuando digo paz, claramente también digo felicidad. Hay que preguntarse cuál es el nivel de ingresos de los hijos que trabajan en la empresa. Preguntarse si hay lugar para todos. Pensar que a veces los hijos ganan cantidades extraordinarias y preguntarse por qué. Ahora vamos a empezar a dar algunas respuestas a todo esto. Preguntarse si se sacrifican más por el hecho de ser hijos. ¿Deberían participar en las ganancias? ¿Cuál es el impacto en el resto del personal del modelo que se adopta? Voy a empezar por la última pregunta. Una vez me acompaña uno de los 3 hermanos, miembros de segunda generación de una exitosa empresa, me acompaña al estacionamiento que tenía la empresa, me va acompañando hasta mi auto y me dice, te doy 5 minutos para que identifiques los autos de nuestros hijos. Yo miré toda la playa de estacionamiento y acerté en todos los casos. Claro, los hijos ganaban tanto más que los empleados no familiares, que todos ellos tenían últimos modelos y en general de autos de alta gama. Y este hombre era muy crítico de esta situación. Decía, bueno, a veces nuestros hijos ganan tanto que no tienen tiempo de venir a trabajar. O a veces ganan tanto que en realidad se generan situaciones de envidia con el personal. Y entonces vayamos al resto de las preguntas. ¿Cuál es el nivel de ingreso de los hijos que trabajan en la empresa? Y esta pregunta viene junto con la siguiente, si hay lugar para todos. Porque si hay lugar para todos, no está mal que todos los hijos ganen un nivel relativamente alto. Pero si no hay lugar para todos, si hay lugar para unos pocos, hay que ser muy austero. Bastante con el beneficio de pertenecer, bastante con el beneficio de trabajar, como para que encima tengan sueldos más altos que los sueldos de mercado. Ganar cantidades extraordinarias no les hace bien ni a la empresa ni a los hijos. Es una fuente de relajamiento no deseado. Entonces, por lo tanto, la recomendación es trabajar para que la empresa sea más rica, no para que los hijos sean extraordinariamente ricos. A esta pregunta, si se sacrifican más por ser hijos, quizás la respuesta, si es afirmativa, es porque esta es una empresa que todavía tiene la ética del inmigrante. Normalmente la ética del inmigrante tenía que ver con la empresa de labor familiar, donde trabajar en la empresa no era una oportunidad, era una necesidad, era un mandato familiar. Y por lo tanto, la siguiente generación tiene que demostrar también su espíritu de sacrificio y de pertenencia, trabajando más y quizás trabajando por menos dinero. Bueno, quiero decirles que en una segunda o una tercera generación y en el marco de las generaciones millennial y centennial, este modelo no es sustentable. Probablemente la consecuencia de esto sea el conflicto familiar y sea la partida de los hijos en malos términos. ¿Deberían participar en las ganancias? Yo personalmente reservo la participación en las ganancias para el caso de que traigan nuevos proyectos, nuevos negocios. Es decir, que tengan bien claro cuál es el negocio familiar y en todo caso cómo pueden hacer crecer al negocio familiar incluso a través de nuevos proyectos. Mi recomendación sería que en tanto funcionarios de la empresa lo que ganen tenga que ver con valores de mercado, y esto significa empresas de similar tamaño y de similares posibilidades de desarrollo. Que el reparto patrimonial responda a un criterio establecido, y esto significa preguntarnos si igualdad entre todos, si diferenciar por rendimiento, si diferenciar por compromiso, si diferenciar por el tiempo trabajado, si un hijo que hace más tiempo que está tiene derecho a tener una participación mayor que el que recién llegó, si diferenciar por el potencial de cada uno. Tenemos a Messi y en realidad nuestro negocio es un club de fútbol. ¿Le vamos a dar un porcentaje mayor del negocio a Messi? Equilibrar las diferencias por un criterio de compensaciones.
tengo algún hijo, alguna hija con una discapacidad, ¿le voy a dar un porcentual mayor de mi patrimonio para compensar esas diferencias? ¿Deberían recibir más los que están siempre en la empresa? Todas preguntas para hacernos y para encontrar una respuesta que nos resulte a medida. Y otra pregunta significativa es cómo lograr que las normas se cumplan. Las normas deben ser racionales, es imprescindible escribirlas y firmarlas, y debe incorporarse un mecanismo de revisión periódica. ¿Cuál va a ser el instrumento para esto? Si es un tema que tiene que ver con las conductas, lo ideal es que sea un protocolo familiar. Si es un tema que tiene que ver con el patrimonio, lo ideal es que sea un acuerdo societario, un acuerdo parasocietario, o en general algún acuerdo que de alguna manera legisle en la práctica sobre el modo de repartir patrimonio. Bien, y tenemos que tomar en cuenta que para todas las decisiones relacionadas con estos temas va a estar presente la idiosincrasia de la familia, la historia de la empresa y la familia, el tamaño de la empresa, que es un dato no menor en relación al modelo posible. Por ejemplo, el modelo representativo no es factible en una empresa muy pequeña, y probablemente el modelo transaccional no es realizable tampoco en una empresa muy grande. El tamaño de la familia, a veces la familia es muy grande y la empresa es muy pequeña, y a veces ocurre lo contrario, a veces la empresa es muy grande y la familia es muy pequeña. Entonces, en función del tamaño de familia y empresa, hay que encontrar soluciones armónicas. Las capacidades de los sucesores, los mercados donde actúa la empresa, que en algunos casos obligan a que la empresa sea más competitiva o no, y los aspectos regulatorios, como por ejemplo en el caso de estudios profesionales, donde por más que queramos designar herederos a algunas personas que no son de ese ámbito profesional, no van a poder formar parte de la sociedad. Bueno, y tengamos en cuenta que no podemos cambiar la dirección del viento, pero podemos acomodar las velas para alcanzar nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por compartir estos interesantes y significativos modelos de traspaso entre generaciones y los valores que los sostienen. La verdad es que ha sido muy didáctico. Bueno, como les habíamos anunciado, vamos a pasar ahora al espacio de preguntas, por lo que les agradeceré continuar efectuándolas en el chat y estas van a ser rescatadas por parte de nuestra moderadora invitada. ¿Quién está conectada hoy desde Guatemala? Ella es Carmen Megli, es coach especializada en equipos de empresas familiares con más de 30 años de experiencia en su empresa familiar, fundadora de Kita, empresa que ofrece el servicio de psicoterapia y coaching asistido por caballos a personas y empresas. Carmen, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Pamela. Aquí estamos en Guatemala, el país de la eterna primavera. Tengo 3 preguntas Carmen, de Andrés. perdona, Carmen, estás sin mi cámara abierta. Ah, bueno, ok. Ahí sí. Pensé que era solo audio. No, te estamos grabando. Feliz de que aparezcas en pantalla. Ay, bueno. Ok. Tenemos 3 preguntas de Andrés, pero me gustaría saber si la persona que quiso preguntar durante la ponencia de Leonardo quisiera escribir la pregunta para poderla efectuar. Ok, les doy, la espero, estamos en espera. Las preguntas que tenemos, Andrés nos dice, de los modelos planteados, ¿cuál dirías tú que es la ubicación por frecuencia? De acuerdo a lo que yo pude observar, en mi observación personal, porque no tenemos estadísticas de esto, pero yo hice una observación personal en relación a mis casos, es que
la mayor cantidad de consultas como consultor tienen que ver con el modelo integrativo, es decir, que yo diría que un 50 a 55% tiene que ver con el integrativo, 10 a 15% con el, 10% con el representativo, 5% con el refundacional y prácticamente todo lo demás con el selectivo. Pero aclaro que muchas veces cuando el modelo identificado es el modelo selectivo, yo como consultor no me entero, porque muchas veces el traspaso es con el concepto de a rey muerto, rey puesto, y entonces el empresario cree que esto se puede transmitir en forma directa sin un trabajo de consultoría en el medio. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, que va muy relacionada. ¿Es el modelo selectivo el más recomendado para la continuidad? Como decía, hay cierto tipo de empresas, básicamente las empresas muy pequeñas, o las empresas donde la impronta personal es fundamental, donde el modelo recomendable es el modelo selectivo. ¿Tá? Insisto, estudios profesionales y negocios que requieren de la presencia personal del continuador, donde claramente a los 5 años de retirado el titular actual, si la empresa sigue existiendo, es por mérito del continuador y no por la marca. Es decir, que el continuador forma parte de la marca. En esos casos, el modelo recomendable es el modelo selectivo. En todos los demás casos, es recomendable el modelo integrativo o en el caso de una tercera generación, yo les diría la sofisticación del modelo integrativo a través del modelo representativo. Okay, y perfecto. en empresas chicas, muchas veces la solución es el modelo refundacional, perdón, al contrario, el modelo transaccional, porque en definitiva, cuando para la familia el hecho de que alguno o algunos de los hermanos se hagan cargo materialmente de los padres, termina siendo un alivio. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Jaime nos dice, ¿el mayorazgo sigue siendo un factor determinante en el traspaso del liderazgo patrimonial y el directivo? Yo lo que decía es que en la Argentina el Código Civil y Comercial terminó favoreciendo el mayorazgo de una manera totalmente incoherente porque es contrario a la ideología con la que se hizo el código. Fue, yo les diría, un daño colateral. Mi observación en mi trabajo, yo he trabajado como consultor y trabajo en la Argentina, Uruguay y Paraguay, es que hay una correlación entre el concepto del mayorazgo y las montañas. Resulta que en las zonas montañosas de la Argentina, Mendoza, San Juan y las provincias del noroeste, el mayorazgo está muy presente. En cambio, en las provincias de llanura, en Uruguay y en Paraguay, yo veo que no se aplica tanto el concepto del mayorazgo, sino que en general hay una visión más integrativa. Insisto, por lo menos del tipo de personas que me han contratado a mí como consultor. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo una. ¿Cuál sería la mejor forma de preparar al fundador o el líder para su retiro? Bueno, creo que el primer punto es comprenderlo y tener en cuenta que el retiro del líder, eso que yo en mi libro he llamado exiting es exit planning, o sea, la planificación del retiro, implica antes que nada un proceso emocional. Es decir, que todo lo que se puede hacer en la práctica, primero tiene que implicar un espacio para analizar todo lo que significa en la vida personal, en la vida familiar, muchas veces en la vida de pareja, de ese normalmente fundador o fundadora que va a atravesar por primera vez en su grupo familiar este proceso tan particular de salida. Entonces, teniendo muy en cuenta este proceso emocional,
hay que tomar después en cuenta los aspectos legales, tributarios, organizativos y seguramente administrativos de todo este proceso. Ningún empresario se va a ir de su empresa si no confía en que hay otras personas que se pueden hacer cargo bien, porque por lo menos aquí en la Argentina decimos que ningún empresario come vidrio, es decir, que nadie irresponsablemente va a dejar ese hijo, como es la empresa, en manos de personas a quienes no considera responsables, por una parte, pero al mismo tiempo, para poder tomar un respiro, ese empresario tiene que sentir que hay vida fuera de la empresa. Es decir, que no necesita que de la empresa lo saquen con los pies para adelante, ni morir con las botas puestas. Sí, perfecto, gracias. Aquí tengo otro de Andrés, dice, ¿cómo compensar a los herederos que no quieren estar en el negocio o que no tengan habilidades para estar? Bien, bueno, el sistema legal siempre da la posibilidad de disponer de una parte del patrimonio, por lo menos en los países latinos que tienen el régimen legal de origen románico, tenemos una parte del patrimonio que es lo que se llama la legítima hereditaria. Y esa legítima hereditaria corresponde a todos los hijos por igual. Y luego hay una parte a la que se llama de libre disponibilidad, que en algunos regímenes es del 20%, en otros regímenes es de la tercera parte del patrimonio, y en otros regímenes llega al 50% del patrimonio, y entonces eso es lo que permite muchas veces, cuando no hay forma de compensar de otra manera, porque no hay bienes suficientes para compensar, aplicar esa parte de libre disponibilidad para permitir que quizás alguno de los hijos se quede con algún bien de valor mayor como puede ser la empresa. Otra alternativa es hacer lo que se llama una partición por ascendientes. Y esto significa que los padres dispongan de qué manera se va a dividir el patrimonio e incluso van a poder establecer compensaciones. Por ejemplo, si la empresa es más valiosa que el resto del patrimonio, podrán establecer que a lo largo de cierto tiempo se les compense con una cantidad de dinero a los hijos que quedan fuera de la empresa. Y otra problemática, que es una problemática muy argentina por todas las dificultades económicas que nosotros tenemos a lo largo de los siglos, es la hipótesis que muchas veces se plantean los padres, que es: quiero dejar la empresa a mis hijos que están identificados con la empresa. Pero ¿qué pasa si a la empresa se le va mal, más allá de que ellos hagan las cosas bien? ¿Cómo puede ser que en el futuro, habiendo tratado de protegerlos, al dejarles la empresa, yo los termine perjudicando? Esto es lo que lleva muchas veces a hacer estructuras jurídicas complejas para atender a las hipótesis de éxito, pero también a las hipótesis de fracaso. Excelente, gracias por compartir. Tenemos una pregunta de Claudia. De los modelos planteados, ¿hay alguno que tenga mayores complejidades tributarias y o legales? Bueno, esto depende de cada país y de cada momento. Lamentablemente en la Argentina, en los últimos 10 años, los consejos tributarios que hubiéramos podido dar habrían cambiado radicalmente por lo menos 3 veces. 3 veces en los últimos 10 años. Entonces, lo que yo hubiera recomendado en el 2010 es la antítesis de lo que hubiera recomendado en el 2019. Entonces, digamos, en una charla con esta extensión, lo único que les puedo decir es que hay que hacer un buen análisis jurídico y tributario de cada una de las situaciones. Pero mi recomendación es que ese análisis no sea lo primero, sino que sea consecuencia del pacto intergeneracional que se puede hacer en la familia. Pagar un impuesto más, un impuesto menos, no es nada al lado de tener un conflicto o la disconformidad a lo largo de las generaciones. Perfecto. Sí, entiendo que cada uno de nuestros países, especialmente todos, Latinoamérica, tenemos nuestras peculiaridades y especialmente si están cambiando tanto, o sea, sí, se tiene que conocer
Bueno, tenemos una pregunta de Mauricio. Dice, ¿es posible que en algún caso se tengan que tomar elementos de varios modelos para formar un híbrido? Sí, es muy probable. En realidad, en nuestro trabajo, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con una situación refundacional de la cual nadie es consciente, y si quisiéramos ponerlo sobre la mesa en una primera charla, hasta podría ocurrir que todos se ofendieran. Entonces, a veces hay que tomarlo como un dato interno para el consultor, para poder operar con eso, para poder ayudar a la familia a llegar a un acuerdo. Y muy probablemente, en el marco de ese acuerdo, es posible llegar a esa situación de reconocimiento a la que yo me refería y, por lo tanto, abrir la situación a la práctica de otro modelo. ¿tá? Así que sí, efectivamente es muy probable que en el marco de un trabajo de organización y de un trabajo de clarificación de los vínculos se termine pasando de un modelo al otro. Ok, perfecto. Sí, cada familia tiene sus peculiaridades y no se puede como enmarcar en una caja cada una de estas cosas. Y los como consultores tenemos que irnos adaptando a las necesidades de la familia. Sí, como comentario justamente para agregar a esto, diría que yo trato de evitar en general discutir los modelos con la familia con la que empezamos a trabajar. Intento que lo vayan descubriendo por sí mismos, para evitar que finalmente lo que elijan sea fruto de mi criterio y no fruto del criterio de ellos. Trato de, en la medida de lo posible, acompañarlos. Perfecto. Bueno, tenemos una más de Jaime que dice, ¿tiene experiencia en que el fundador haya transferido el control patrimonial de la empresa a ejecutivos no familiares para asegurar la viabilidad de la empresaria y que los descendientes se mantengan como accionistas minoritarios? Nuevamente la pregunta, que quiero pensarlo un poquito más. Ok, dice que el fundador ha transferido el control patrimonial de la empresa a ejecutivos no familiares para asegurar la viabilidad de la empresa y que los descendientes se mantienen como accionistas minoritarios. Sí. A ver, específicamente de esa forma no tuve ningún caso. Sí, es muy complejo esto, ¿no? Sí, yo sí tuve casos de el management en manos de profesionales y la familia como propietaria, pero conservando totalmente el control accionario, no como minoritario. Sí, yo también he tenido eso, eso es lo más común, ¿no? Lo llamamos profesionalizar. Claro. Correcto, ok. Bueno, no tenemos otras preguntas, no sé si hay más tiempo. Yo tenía una que, ¿qué sucede cuando hay generaciones que hacen un overlap en edad como en familias grandes, empresas grandes que tienen la generación 4, tiene un overlap con los de la generación 5 y tienen preparaciones y edades similares? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que el mejor, dentro de lo que hemos hablado, el mejor régimen es el régimen representativo, y luego me parece que entre las generaciones va a ser necesario articular algún tipo de participación para quienes, no siendo titulares, están en edad de serlo. El otro día me pasó tener que decirle duramente a un fundador, les voy a contar este caso porque tiene mucho que ver con lo que pregunta Carmen. Resulta que eran dos fundadores, uno de ellos fallece, quedan los hijos herederos de uno de los fundadores y queda el otro fundador asociado con los hijos, y me toca tener las entrevistas individuales con cada uno de ellos, y los hijos del fundador que está vivo tienen las mismas edades que los hijos del fundador fallecido. Entonces tuve que decirle crudamente a este fundador vivo, le tuve que decir que en realidad sus hijos en algunos momentos envidian la buena suerte de los hijos de su socio. Esto para que entendiera que él iba a tener que hacer algún esfuerzo para darle participación a sus hijos. Participación que legalmente no les correspondería
y quizás si el socio estuviera vivo, los dos dirían, nosotros vamos a seguir aquí 7 años más y no nos vamos a mover, pero en función de la realidad dada, esta situación, este overlap al que te referís, obliga de alguna manera a este hombre a anticipar el proceso. Y quizás le podríamos preguntar a la reina Isabel de Inglaterra qué opina del tema. Sí, sí, correcto. Bueno, o al príncipe Carlos, porque bueno, ya está su hijo ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, Leonel, muchísimas gracias. Te agradecemos tu apertura para contestar todas estas preguntas, estas inquietudes de los participantes. Y le paso el habla a Pamela. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Leonardo y Carmen. La verdad es que fue enriquecedor escucharlos y poder dar respuesta a cada una de las preguntas realizadas por los presentes. Así que ha sido muy interesante este espacio. Bueno, con el fin de ir avanzando y respetar los tiempos, vamos a contarles cuáles son nuestras próximas actividades. Las próximas actividades, el martes 3 de noviembre vamos a estar conectados a las 18 horas con una actividad que forma parte de la alianza con la Red de Mujeres en Alta Dirección, REDMA, y Familias Empresarias de Chile, FEC, para la cual le llegará prontamente una invitación a todos los socios de la alianza. También el jueves 12 de noviembre quedan todos cordialmente invitados al webinar Espacios Vacíos, las oportunidades en la revolución digital, con un destacado invitado, Ramón Heredia, que él es mentor en incubadoras y startups y está enfocado en desarrollar y fortalecer el ecosistema de innovación financiera en Latinoamérica. Es un emprendedor serial y autor de numerosos libros, entre ellos La Revolución Digital y el futuro de los servicios financieros, ecosistemas digitales, La revolución de todas las industrias y Espacios vacíos, las oportunidades de tu vida. Las invitaciones se enviarán por email y para recibir el acceso a la actividad deben inscribirse en el formulario de la invitación. Antes de finalizar, dejo con ustedes al presidente de FEC, Andrés Vial, quien desea dirigirles unas breves palabras. Muchas gracias, Pamela. Habitualmente yo no participo en esta etapa, pero he querido dirigirme a los presentes y a todos los que han podido hoy día asistir. Aprovecho de agradecer, por supuesto, a nuestro expositor Leonardo y a quien hizo de moderadora Carmen. Tengo una noticia para mí muy triste, que se nos va nuestra gerente general, Pamela Andrade. Tiene nuevos retos profesionales. Y para nosotros es una pena, como digo, porque ha sido un tremendo apoyo para mí y para todos quienes trabajamos en FEC y sobre todo para la gente que ha podido disfrutar de todas las cosas que ella ha ido organizando en el tiempo que ha estado con nosotros. No alcanzó a cumplir 1 año, pero la verdad que ha sido como si fueran 10, porque creo que nos conocemos bastante bien, nos ha tocado trabajar en forma muy, muy cercana, digamos, y resolver temas que en pandemia han sido bastante complejos. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad de que estamos grabando esto y que quede manifiesto todo el cariño, el afecto y el respeto profesional que yo siento por Pamela y que por supuesto le deseo y le deseamos que le vaya muy bien en este futuro que está emprendiendo y bueno, va a ser siempre esta la casa de Pamela, así que estaremos con contacto permanente y de vez en cuando le pediremos apoyo en las cosas que nos sintamos medio huérfanos. También les aprovecho de comentar de que llega una nueva gerente profesional, curiosamente compañera de curso de Pamela de la Universidad de Agronomía de la Católica, una persona que también tiene una trayectoria profesional espectacular, digamos. Su nombre es Jessie Echeverría, y ella está hoy día con nosotros en alguna parte de todos los que están presentes, y más adelante, por supuesto, ustedes la van a poder ver en la posición que hoy día está Pamela. Así que, Pamela, muchas gracias por todo, te vamos a echar de menos, que lo pases súper bien y te dejo con el micrófono. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras. La verdad es que muy, muy agradecida y satisfecha con el trabajo logrado y agradecida de haber pertenecido a esta gran comunidad. Y no me cabe la menor duda que Jessie, que continúa en mi rol, va a hacerlo tan bien y mejor, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? que han sido tan complejos para todos. Bueno, ahora sí,
Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Sigan cuidándose mientras estemos en pandemia, que así nos cuidamos todos. Espero que disfruten su semana y que les vaya muy bien y mucha suerte. Hasta pronto.